Dicen que es el futuro de Internet. Facebook lo ha convertido en su prioridad y hay millones de dólares de grandes de la tecnología fluyendo hacia la creación del metaverso. Pero, ¿en qué consiste este nuevo universo digital que promete transformar nuestras experiencias en línea y cuáles son los peligros de los que alertan sus críticos? Eso lo contamos en este video. El término metaverso apareció por primera vez en 1992 en la novela futurista Snow Crash, donde los humanos, como avatares, interactúan entre sí en un espacio virtual, tridimensional, que utiliza la metáfora del mundo real. Y esa misma idea de ciencia ficción está en camino a convertirse en realidad. Según la explicación del propio Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y quien ha invertido ya millones de dólares en desarrollar el llamado metaverso, en este universo digital podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte, o a un concierto, o con amigos, o en la sala de tus padres para ponerte al día. La idea es que este universo digital permita compartir experiencias de inmersión con otras personas, incluso cuando no puedan estar juntos. Podrías pasar el rato con amigos, trabajar, aprender, comprar. Y en ese universo virtual, cada persona estaría representada por un avatar o identidad virtual. Microsoft, otro gigante apostándole al metaverso, lo ha descrito como una nueva versión o una nueva visión de Internet. Un mundo digital habitado por gemelos digitales de personas, lugares y cosas. ¿Y cómo se accede a este metaverso? Pues con un visor de realidad virtual o realidad aumentada que conectaría todo tipo de entornos digitales. Imagina pasar de la experiencia en línea que tenemos ahora con las pantallas en 2 dimensiones a una experiencia en 3 dimensiones. Quienes auspician el metaverso dicen que también promete avances en el campo de la ciencia y de la medicina, porque potenciará y hará más fácil la colaboración científica. Por ejemplo, permitiría reunir en un salón de operaciones virtual a especialistas que estén en distintos países. La revolución tecnológica y el cambio de nuestro comportamiento en línea que implicaría sería tal que hay quien lo compara con ese momento en el que dejamos de usar esos primeros teléfonos celulares y los cambiamos por los smartphones. Como era de esperar, los gigantes tecnológicos llevan la delantera. Facebook y Microsoft se han lanzado a la carrera de construir e invertir en el metaverso, aunque como pasa con Internet, definitivamente no será algo que pueda crear una empresa por sí sola. Facebook hasta se cambió el nombre a Meta y dijo que la razón es que el metaverso es la próxima evolución de la conexión social y que su empresa tendrá la misión de darle forma. Aunque esta noticia llega justo cuando la empresa de Zuckerberg atraviesa uno de sus peores momentos tras la filtración de los llamados Facebook Files, que le ha traído una avalancha de cuestionamientos éticos y ha sido acusada de poner sus beneficios económicos por encima del bienestar de sus usuarios. Microsoft, por su parte, ya puso un pie en lo que llamó la puerta de entrada al metaverso con la introducción de Mesh for Teams, que aseguran que ha sido diseñado para hacer que las reuniones en línea sean más personales, atractivas y divertidas usando avatares en lugar de cámaras. Pero estos son solo pequeños primeros pasos de lo que implicaría crear esta especie de mundo gemelo virtual. Las propias empresas inmersas en su creación hablan de un plazo de entre 10 y 15 años para que esté listo, pues además de la tecnología que aún falta por desarrollar, también hay expertos que dudan de que con la conectividad actual podamos sumergirnos en un universo virtual. Si actualmente es difícil en muchos lugares tener una videollamada por los problemas de conexión, imagínense cuánta puede ser la demanda de datos para reproducir e interactuar dentro del metaverso. Pero aunque el metaverso está aún en pañales, los anuncios ya han desatado críticas. Y para algunos expertos su nacimiento es ya peligroso. Una de las cosas que más preocupa es la privacidad de los datos de los usuarios y el potencial aumento de la vigilancia que puede implicar. Pues para su creación habría que incrementar el número de cámaras y sensores que existen en el mundo real. Por eso, Marcus Carter, profesor de Cultura Digital de la Universidad de Sydney, dijo que las tecnologías del metaverso, como la realidad virtual y la realidad aumentada, son quizás los sensores digitales con más capacidad de extraer datos que tendremos en nuestros hogares en la próxima década. Y claro, lo que también preocupa es quiénes tendrán el control de esos datos. Las empresas van a construirlo, así que, seguro se van a beneficiar, y no está nada claro que tengan ningún incentivo para construirlo de una manera que beneficie a la democracia, si la democracia
resulta que no les hace ganar tanto dinero. Y aunque Facebook ha dicho que pondrá énfasis en la protección de la privacidad de sus usuarios, lo cierto es que la empresa ha estado rodeada de serios escándalos precisamente por no priorizar el bienestar y la seguridad de sus usuarios. Por eso, todo indica que las repercusiones que supondrá el metaverso no se quedarán solamente en la realidad virtual. ¿Y qué te parece a ti esta idea del metaverso? Espero leerte aquí. ¿Quieres conseguir tu primer trabajo en tecnología? Aplica a Henry y despega tu carrera. Estudia desarrollo. ¿Has probado ya el ChatGPT? Es muy probable que en las últimas semanas te hayan hecho esta pregunta más de una vez. Y es que este chatbot, que responde a nuestras preguntas usando inteligencia artificial, se ha convertido en la aplicación de Internet con el crecimiento más rápido de la historia. 100 millones de usuarios activos en apenas 2 meses desde su lanzamiento a finales de 2022. Su masiva popularidad ha despertado el debate sobre el impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial y sobre todo cuál puede llegar a tener en el futuro. Porque los avances en este ámbito van tan rápido que ya hay inteligencias artificiales capaces de producir textos e imágenes indistinguibles del trabajo humano. Y este fenómeno también supone una revolución para los recursos humanos. Según un informe del banco de inversión Goldman Sachs de finales de marzo, la IA podría reemplazar a 1/4 de todos los empleos realizados hoy por humanos, aunque también creará más productividad y nuevos trabajos. Pero mientras las máquinas aprenden a toda velocidad, los expertos identifican 3 etapas del desarrollo de la inteligencia artificial y dicen que estamos apenas en la primera. ¿Cuáles son esas fases? De eso te hablamos en este video. La primera etapa es la que estamos viviendo actualmente y se conoce como la inteligencia artificial estrecha o ANI por sus siglas en inglés. Se llama así porque se enfoca en una sola tarea, realizando un trabajo repetitivo dentro de un rango predefinido por sus creadores y generalmente se entrena utilizando un conjunto de datos, por ejemplo, de Internet. Estos sistemas pueden igualar e incluso superar la inteligencia humana, aunque solo en esa área específica, porque no pueden realizar otras tareas. Es por eso que también se la conoce como la inteligencia artificial débil. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los programas de ajedrez que usan la IA. Son capaces de derrotar incluso al campeón mundial de esa disciplina, pero no pueden hacer nada más. Los sistemas de inteligencia artificial estrecha están presentes en nuestra vida mucho más de lo que te puedas imaginar. Por ejemplo, los smartphones están llenos de aplicaciones que usan esta tecnología, desde los mapas que llevan GPS para ubicarte o los programas de música y videos que conocen tus gustos y te hacen recomendaciones. También los asistentes virtuales como Siri y Alexa o hasta el propio buscador de Google con el que quizás has encontrado este video. Los sistemas ANI también aparecen en la manufactura de muchos productos, en el mundo financiero e incluso en algunos hospitales para realizar diagnósticos. Incluso sistemas más sofisticados como los vehículos autónomos o el popular ChatGPT del que hemos hablado antes son formas de ANI, ya que no pueden operar fuera del rango predefinido por sus programadores y no pueden tomar decisiones por su cuenta. Pero algunos expertos creen que los sistemas como ChatGPT, que están programados para aprender automáticamente, podrían pasar a la siguiente etapa. Esta segunda categoría se conoce como inteligencia artificial general o AGI por sus siglas en inglés. Se alcanza cuando una máquina logra adquirir las capacidades cognitivas de un ser humano, es decir, cuando es capaz de llevar a cabo cualquier tarea intelectual que realiza una persona. Por eso, si la primera etapa se conocía como la IA débil, esta segunda es la IA fuerte, y algunos expertos creen que estamos ya al borde de llegar a esta etapa. Por eso, en marzo de 2023, más de 1000 expertos en tecnología pidieron en una carta a las empresas de inteligencia artificial que dejaran de entrenar durante al menos 6 meses a aquellos programas más poderosos que la versión más reciente de ChatGPT. Entre estos expertos estaban el cofundador de Apple, Steve Wozniak, o el dueño de Tesla, SpaceX o Twitter, Elon Musk. Para ellos, los sistemas de IA que compiten con la inteligencia humana podrían plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad y piden que los gobiernos pongan regulaciones. Una idea que defendió el propio director general de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ante el Congreso de Estados Unidos. OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence has the potential to improve nearly every aspect of our lives, but also that it creates serious risks we have to work together to manage. Pero el gran temor no es únicamente que la inteligencia artificial logre igualar a la humana, sino que vaya más allá.
Los científicos informáticos creen que una vez alcancemos la segunda fase tardaremos muy poco en llegar a la tercera, la superinteligencia artificial, o ASI por sus siglas en inglés. Y como te estarás imaginando ya, en esta fase la inteligencia artificial habrá superado a la humana. Según Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford y experto en IA, la superinteligencia consiste en un intelecto que es mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. ¿Y por qué creen los expertos que pasaríamos muy rápido de la segunda a la tercera categoría? Así lo explica el experto en inteligencia artificial Carlos Ignacio Gutiérrez. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que ser extremadamente proactivos en cuanto a su gobernabilidad. ¿Por qué? La limitante entre los humanos es qué tan escalable es nuestra inteligencia. Para ser un ingeniero necesito estudiar muchísimo, para ser un enfermero o para ser una abogada se requiere muchísimo tiempo. El tema con la inteligencia artificial generalizada es que es escalable de inmediato. Algo que comparte Geoffrey Hinton, el llamado padrino de la inteligencia artificial. En una entrevista con la BBC aseguró que aunque las máquinas aún no son más inteligentes que nosotros, pronto podrían serlo. Por eso el debate que se abre ahora es: ¿la llegada de la superinteligencia sería beneficiosa o perjudicial para la humanidad? Hay quienes creen que podría ayudarnos a superar nuestras barreras biológicas y resolver grandes desafíos de la humanidad, como el investigador de IA en Google, Ray Kurzweil, que llegó a predecir en 2015 que para 2030 los humanos lograremos alcanzar la inmortalidad gracias a nanorobots que actuarán dentro de nuestro cuerpo. Pero otros consideran que es una amenaza para nuestra existencia, como el difunto físico británico Stephen Hawking, que ya advirtió sobre el peligro para la raza humana en 2014. Muchos de los expertos reconocen que la IA tiene un enorme potencial, pero consideran que el ritmo de desarrollo actual, sin regulaciones y límites claros, es preocupante. Imagínate en un futuro donde un ente tenga tanta información sobre cada persona en el planeta y sobre sus hábitos que nos podría controlar de una manera que no nos daríamos cuenta. O sea, el peor escenario no es que sean guerras en donde sean balas que sean los humanos contra los robots. El peor ejemplo es que no nos demos cuenta que estamos siendo manipulados porque estamos compartiendo un planeta con un ente que es mucho más inteligente que nosotros. Imagínate un vecino que sea mucho más inteligente, mucho más productivo y sabe hacer cosas que nunca podríamos hacer nosotros. Por eso el desafío que se plantean los expertos y que les dejamos a ustedes es qué podemos hacer ahora para evitar que en el futuro las máquinas mucho más inteligentes que nosotros tomen el control. Bueno, esperamos que nuestro vídeo te haya servido para entender bien cuál es el impacto actual de la inteligencia artificial y sobre todo cuál podría llegar a tener en el futuro. Ahora sí, déjanos en los comentarios qué te ha parecido nuestro vídeo. Yo soy la abogada Melissa Mogollón. El día de hoy voy a hablarte de la protección de datos en Perú. Pero antes quiero recordarte que en este canal subimos contenido todas las semanas y hablamos sobre fiscalidad y legalidad para negocios digitales. Si esto resuena contigo, recuerda que puedes suscribirte al canal haciendo clic en el botón de la parte inferior y activa la campanita, porque si no YouTube no te va a avisar nada de ningún contenido que subamos al canal. Y bien, empezamos. Normalmente cuando hablo de protección de datos en Perú, la gente me suele decir, ¿eso en Perú existe? Y a mí se me hacen los ojos. Yo digo, pero por supuesto que existe, hace más de 10 años. Más de 10 años existe una normativa de protección de datos y también todos los años se realizan fiscalizaciones, y las fiscalizaciones son de manera aleatoria, son a petición de alguna persona que se vio afectada en sus derechos, y las multas, te puedo decir que van desde mínimo una UIT hacia más de 400.000 soles, con lo cual una multa de protección de datos es mucho más fuerte incluso a veces que las multas que te podría dejar SUNAT.
¿Y quién fiscaliza la protección de datos en Perú? Básicamente es fiscalizada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Y cómo es un proceso de fiscalización? Básicamente, antes de continuar con este video, quiero que te des cuenta que este es como el resumen de toda esta lista de reproducción que tienes por aquí, o por aquí, no recuerdo bien por dónde lo puse, por dónde se pone. Hay una lista de reproducción completa en mi canal donde hablo de protección de datos. Este es un video actualizando y resumiendo toda esa lista, pero si quieres ver un poquito más a detalle esto, puedes ver esa lista de reproducción. Bien, te estaba hablando. ¿Cómo son los procesos de fiscalización dentro de Perú? Básicamente, lo que pasa es que la Autoridad Nacional de Protección de Datos en primera instancia lo que va a hacer es pedirte un requerimiento, mejor dicho, notificarte un requerimiento de información diciendo: hey, hemos visto que realizas redes sociales o tienes una página web y nos hemos dado cuenta que no cumples con esto, por lo cual te solicitamos que nos des esto. Entonces, este requerimiento de información va a contener varios ítems en los cuales la Autoridad Nacional de Protección de Datos lo que va a hacer es preguntarte: queremos corroborar si tú cumples con estos requisitos que la norma nos exige a nosotros o a ti como empresario de que cumplas, y cuáles son entre estos requisitos que te exige cumplir la normativa. Básicamente es: realizaste un registro de base de datos personales, cómo gestionas tu base de datos personales, le facilitas a tus visitantes, usuarios o clientes la información necesaria antes de que ellos te entreguen su información, dónde tienes visible esa información, cómo manejas esa información. Entonces, todos estos requerimientos te los va a pedir en modo de documentos. Aquí viene el momento puntual donde todos los empresarios se jalan los cabellos y dicen: yo no sabía, no tenía ni idea de que tenía obligación de hacer esto en mi negocio. Aquí estoy yo, te brindo la información que necesitas tener como mínimo un registro de base de datos personales, brindarle la información adecuada y oportuna tanto a tus visitantes, a los usuarios de tus redes sociales, a los usuarios de tu página web, a las personas que se contacten contigo por email, a las personas a las cuales se contactan contigo a través de WhatsApp o a las cuales les realizas llamadas telefónicas si es tu estrategia de venta, a las cuales, con las cuales haces un Zoom, un Meet. Todas esas personas con las que tienes contacto y tienes intenciones comerciales, tienes que cumplir con cierta formalidad que te dice la normativa, la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley de Protección de Datos Personales en Perú ha sido diseñada en concordancia con la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. La Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales también tiene principios rectores que concuerdan con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Por lo tanto, es como que se conectan. Si tú vendes en internet, tienes clientes en la Unión Europea y crees que porque estás en Perú no tienes obligación con el Reglamento General de Protección de Datos, o peor aún, ni siquiera tenías idea de que existía el Reglamento General de Protección de Datos Personales, como empresario no sabes el daño que eso le puede hacer a tu reputación si es que no tienes en orden este aspecto dentro de tu negocio. Melissa, ya entendí que tengo que tener en orden la parte de protección de datos en mi negocio. ¿Por dónde empiezo? Bueno, empieza por tener un banco, por registrar un banco de protección de datos personales. ¿Dónde registras este banco? Lo registras en la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Ya? Punto número 2. Debes de tener políticas dentro de tu página web. Que no tengo página web, pero vendes en redes sociales, por ejemplo en Instagram, tienes tu tiendita, ya. Dentro del link que pones en Instagram, hay multilinks, mejor dicho, hay herramientas que te permiten poner varios enlaces en tu Instagram. Entonces, utiliza esas herramientas para poder darles acceso a tu política de privacidad, a tu política de contratación, a tu política de venta, si le quieres llamar así, o a tus términos y condiciones de uso. Hay diferencias entre este tipo de, porque es una lista de avisos legales que te estoy mencionando. Entonces, tienes que tener avisos legales. ¿Cuántos avisos legales necesito tener, Melissa, en mi negocio? Depende
de si vendes servicios, de si vendes productos, de si vendes, un SaaS, si utilizas ciertas herramientas o si utilizas otras, si realizas envíos al interior del Perú o realizas envíos al exterior. Entonces, la cantidad de avisos legales y cómo se llama cada aviso legal depende de cada negocio. Si vendes servicios, si vendes productos, si vendes cursos, si vendes conferencias, depende de eso. No te puedo decir una cantidad determinada de aviso legal. Lo que sí es absolutamente indispensable que tengas, si es que tienes clientes, ya ni siquiera te digo si es que recolectas datos personales, sino si directamente tienes clientes, porque si tienes clientes, ¿y qué negocio no se sustenta en clientes? Entonces, si tienes clientes, como mínimo necesitas su correo electrónico, su WhatsApp y su nombre. Entonces, si recolectas, aunque sea uno de estos 3 datos, necesitas tener un registro de base de datos personales, por lo menos para clientes, porque hay distintos tipos de registro de base de datos personales: registro de base de datos para clientes, registro de base de datos para potenciales clientes, registro de base de datos para proveedores cuando son personas naturales, obviamente. Entonces, en resumen, te invito a ver la playlist que puede aparecer en uno de estos lados. La mayoría de tus ventas se dan en los DM. No pierdas más clientes. Gestiona todos tus mensajes desde un solo lugar. Mejor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Realmente es un placer volver a encontrarnos en este espacio donde juntos vamos a aprender acerca de nuestros derechos. En este momento les doy la bienvenida para que podamos ingresar en el conocimiento de nuestros datos personales y el impacto que ello tiene en cuanto a nuestra vida crediticia y también el aspecto financiero de cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a desarrollar una introducción con respecto a este tema tan importante y poder ver diversos aspectos que, ¿no es cierto?, influyen en nuestra calidad de vida y también en el desarrollo de nuestras actividades comerciales y financieras. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y este tema, en cuanto a la protección de nuestros datos personales, es muy importante porque vos necesitas conocer tus datos que están registrados en las bases de datos que existen en nuestro país. Ese conocimiento es relevante porque podés saber qué conocen esas bases de datos acerca de vos y qué información es la que están comunicando. A partir de tu conocimiento vas a poder tener luego el beneficio de lograr la modificación de tus datos personales que estén desactualizados. Y también vamos a ver otras posibilidades en cuanto a la modificación de tus datos en sucesivos videos, por supuesto. Es fundamental saber que tus datos te pertenecen y que tenés la posibilidad de acercarlos, es decir, de traerlos hacia vos por medio del conocimiento del contenido de ellos, y esos datos están registrados en las bases de datos, como por ejemplo verás en la República Argentina. Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico y que avanza velozmente en la difusión de nuestros datos. Y este proceso, como todos sabrán, es imparable y va a ir increciendo. Por eso es fundamental que conozcas y acerques tus datos, porque de ese conocimiento va a depender la modificación que vas a poder causar en ellos y también en la difusión de los mismos. Cuando concurrís a una entidad financiera, a un organismo de seguridad social, a las entidades recaudadoras de impuestos y tributos provinciales, como por ejemplo AFIP, todas ellas poseen sistemas de información que reúnen, procesan y difunden datos sobre vos y sobre el resto de los ciudadanos, por supuesto. Si esos datos son correctos, no existe ningún inconveniente. Pero cuando esos datos son incorrectos o están desactualizados y además te perjudican en el desarrollo
de tu crecimiento económico, financiero y crediticio, entonces adquiere una gran importancia, ¿no es cierto?, poder conocer tus datos y además poder lograr en la práctica que los mismos se modifiquen, actualicen o inclusive que sean suprimidos, es decir, que sean anulados. Esto es solamente la introducción, es decir, un anticipo de lo que vamos a ver en el desarrollo de este curso. Bueno, ¿de qué se trata este convenio y qué novedades ha traído la ratificación? Bueno, lo importante a señalar es que originalmente teníamos un convenio en el año 81, en el año 1981, que es el convenio 108, que es el convenio original, que es el primer convenio vinculado al tema de la protección de datos personales, ¿sí? Es un convenio que además tuvo una modernización en el año 2001 y Uruguay fue el primer país no europeo en constituirse miembro del convenio en el año 2013. Este nuevo convenio, que es un protocolo de modernización en realidad, lo que hace es traer nuevos derechos, nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades y establecer nuevos mecanismos de cooperación entre autoridades de protección de datos personales, un poco consolidándose como un instrumento internacional que es en la materia, ¿no? Muy bien, ¿y qué va a implicar esta ratificación para Uruguay y para sus ciudadanos? Bueno, lo importante de esta ratificación es que es parte de una movida internacional asociada a proyectar la protección de datos personales hacia nuevos horizontes, tratando de que la gente realmente tenga protección de la persona a través de la protección de sus datos, sin importar su nacionalidad, sin importar el territorio en el que esté, y darle herramientas a las autoridades de protección de datos para poder trabajar conjuntamente y para poder garantizar ese efectivo derecho a las personas. Este convenio, como decía, trae nuevos derechos, trae nuevas obligaciones, trae nuevas responsabilidades y procura implantar ese nuevo esquema de defensa de las personas a nivel internacional en todos los países miembros. En cuanto se encuentre vigente esta ratificación, esta enmienda, ¿en qué ámbitos está previsto que se aplique a nuestro país? Bueno, el convenio se aplica en todos los ámbitos en realidad. La ley de Uruguay de protección de datos se aplica en los ámbitos públicos y privados. El convenio no hace distingo tampoco a ese respecto. O sea, para todo tipo de tratamiento de datos en cualquier ámbito. Y para finalizar, ¿cuál es la relevancia que tiene para Uruguay participar, formar parte, ser un Estado parte de esta convención? Bueno, hay distintos aspectos ahí a considerar, ¿no? Siempre participar en este tipo de instrumentos internacionales es relevante de por sí porque nos permite estar en ámbitos en que se discuten las cuestiones más importantes en materia de protección de datos. Por otro lado, como decía, participar en este convenio da herramientas para que las autoridades puedan colaborar entre sí, y además permite que las personas tengan una seguridad de que sus datos van a poder estar seguros en todos los Estados miembros del convenio, porque el convenio prevé determinadas condiciones asociadas al tratamiento o a la forma en que se gestionan los datos de las personas que aseguran que esas personas van a estar protegidas en cualquier lugar, en cualquier Estado o parte. Y además les permite ejercer sus derechos también en cualquier Estado o parte del convenio. Vamos a otras informaciones. Hoy la presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley que pretende regular la protección y el tratamiento de datos personales. La mandataria aseguró que buscan defender los derechos de los ciudadanos. Este proyecto de ley tiene un contenido ciudadano muy grande, ¿no? El proteger justamente los datos de las personas. Y es un paso fundamental para defender plenamente los derechos ciudadanos en un mundo en el que crecientemente la información más íntima de las personas circula por medios digitales. La compra de bonos por una consulta médica, las compras por internet o muchos descuentos en el supermercado llevan de la mano la entrega directa o indirecta de información personal y sensible.
El Senado de Brasil ha aprobado la versión final del proyecto de ley que propone un cambio temporal en la Ley General de Protección de Datos por motivo de la pandemia. A continuación, en Latin America Screening News. Un proyecto de ley de emergencia por motivo de la pandemia de coronavirus se ha aprobado recientemente en el Senado de Brasil. Se espera la aprobación de la Cámara de Diputados y, por último, del Ejecutivo. El proyecto no afecta al contenido de la ley, sino que busca suspender la entrada en vigor inmediata de algunas disposiciones. Entre los puntos centrales que aborda el proyecto se encuentra la extensión de la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos, que se pospondrá para el 1 de enero de 2021, y las sanciones administrativas establecidas por esta ley solo serían aplicadas a partir del 1 de agosto de 2021. El texto es parte de un esfuerzo conjunto de la legislatura y el Poder Judicial para aliviar los reflejos legales de la pandemia de coronavirus y busca evitar un incumplimiento generalizado y prácticas anticompetitivas. Esto ha sido todo por hoy. No olvides consultar las noticias más relevantes de Screening en Latinoamérica en multilatin.com. Yo soy Alejandro Millán, director de Filo y Content Partner de Multilatin. Los pedidos de bebidas los haces en la P. Pede promo bebidas hasta 50% off. Pede pintar unas birras, le ponele unos hielitos. Did you know that a hacked email account can lead to serious problems, which could affect your ensure a harmonized approach across the European Economic Area, and to make data protection a reality? The new data protection El Reglamento General de Protección de Datos es una nueva ley europea de protección de datos que se aprobó el 27 de abril de 2016. A partir del 25 de mayo de 2018, este nuevo reglamento será plenamente aplicable en todos los Estados miembros, sustituyendo a la Directiva de Privacidad anterior. El Reglamento General de Protección de Datos tiene como objetivo proteger los derechos y las libertades de las personas físicas en relación con el procesamiento de sus datos personales. Y además, pretende reforzar y garantizar el mismo nivel de protección de datos personales en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Dado que el objetivo del reglamento es dar a los residentes de la Unión Europea el control de sus propios datos, regulará la forma en que las personas y empresas recopilan, procesan, almacenan y eliminan datos personales de los residentes en cualquier estado de la Unión Europea. Por lo tanto, su aplicación definitiva no solo tendrá implicaciones para las empresas europeas, sino que también tendrá implicaciones para cualquier empresa que almacene y procese datos de residentes en la Unión Europea. Uno de los cambios más importantes que introduce el reglamento es la necesidad de que las empresas demuestren la legitimidad en la recopilación y el procesamiento de datos personales. El reglamento establece 6 formas diferentes para que las empresas cumplan con el artículo 6, y una de ellas es obtener el consentimiento de los propietarios de los datos para poder procesarlos. En este caso, para que el procesamiento de datos sea legítimo, el consentimiento también debe obtenerse de forma legítima. Y para ello, el consentimiento debe ser otorgado de forma libre, específica, informada e inequívoca. Las empresas que basen el procesamiento de datos en el consentimiento deben ser capaces de demostrar que el propietario de los datos ha dado su consentimiento para que éstas puedan procesarlos. Estos y muchos más de los cambios que introduce el nuevo reglamento son de gran alcance, lo que significa que, por un lado, las empresas deberán comprender por qué y para qué necesitan recopilar y procesar datos personales, y por otro, deberán comprender las implicaciones legales y técnicas que tendrá el hecho de tener que adaptar o modificar los procedimientos que ya tengan establecidos para recopilar, almacenar y procesar datos personales. ¿Quieres causar una excelente impresión en tus clientes? Construye tu marca en cada mensaje con el correo profesional de GoDaddy. Realiza más tareas en línea con las aplicaciones de
Bienvenidos a otra OPO-pregunta en la información. Hoy vamos a trabajar sobre la Agencia de Protección de Datos. Y la OPO-pregunta dice lo siguiente. La Agencia de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno y vamos a ver las 4 opciones. Opción A través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Opción B, a través del Ministerio de Justicia. Opción C, es una autoridad independiente y se relaciona con el Gobierno directamente. O la D, en este caso, no se relaciona con el Gobierno. Síguenos para más OPO preguntas. ...2020 es la posibilidad de entablar una discusión a través de una plataforma digital de un programa integral de reformas judiciales. La estructura de 2020 es que existe un consejo consultivo integrado por todos los organismos que están relacionados con la justicia. Ahí están los jueces, están las asociaciones de abogados, están también las asociaciones de fiscales, las asociaciones de defensores, los empleados también de la justicia. Al día de hoy son 19.000 y pico, 19.123 los inscriptos en los distintos equipos de trabajo, en cada uno de los ejes. A lo largo del año prácticamente se ha quintuplicado el número de inscriptos y en un número incesante. Repito, las inscripciones son en cada uno de los ejes, en cada uno de los hilos de debate de cada una de las iniciativas. A lo largo del año se han conformado 21 equipos de trabajo con 79 iniciativas. Los ejes son 7: el institucional, el penal, el civil, acceso a la justicia, derechos humanos, gestión, justicia y comunidad. En muchas comisiones trabajamos, en muchos proyectos estuvimos de acuerdo, pero hoy vemos con preocupación cómo esos objetivos iniciales, donde la prioridad era, por ejemplo, duplicar los juzgados federales del norte del país para encarar con mayor eficacia la lucha con el narcotráfico, se van retrasando mientras avanzan proyectos que nada tienen que ver con los postulados de Justicia 2020 y que más que nada caen en la lógica anterior. Con relación a las preocupaciones que decía Julio Piumato con relación al traspaso, eso quiero informarles a la comisión. Bueno, es un punto doméstico argentino, porque la Constitución de 1994 le otorgó autonomía a la ciudad de Buenos Aires. La Constitución dice que esa autonomía es también de jurisdicción y de legislación. Datos personales OEA. Vamos a hablar primero de ¿por qué estoy hablando de los principios de protección y datos personales? La Asamblea General, que es el órgano supremo de la OEA, ha estado trabajando este tema desde los 90s, el tema de la protección de datos. Y se había tratado de desarrollar algún instrumento regional que abordara este tema. Claro que el tema no era en los 90s lo que es hoy, y el desarrollo ha sido lento. Sin embargo, a partir del 2015,
el Comité Jurídico Interamericano, que es un órgano consultivo de la OEA en materia jurídica, identificó ciertos principios que deberían tomarse en cuenta en los estados a la hora en el que legislen sobre la protección de datos personales. Entonces, en 2019, la Asamblea General de la OEA, que insisto es el órgano supremo de la organización, le pidió al Comité Jurídico que actualizara esos principios de 2015 y los enriqueciera. Entonces el Comité Jurídico, que tiene 11 miembros que son elegidos por los estados miembros de la OEA, el Comité Jurídico se puso a estudiar el tema, viendo los desarrollos normativos que habían habido en el mundo desde 2015 hasta hoy. Esto incluyó dos cosas muy importantes. En Europa, la adopción del Reglamento General de Protección de Datos, o el GDPR por sus siglas en inglés, que ha revolucionado el mundo de la protección de datos, y por otra parte, ya más cerca de nosotros, la adopción de los principios, de los estándares iberoamericanos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que son, me parece que 2019. Entonces, la existencia de esos dos instrumentos enriqueció enormemente el trabajo que antes había hecho el comité, pero además de eso se hizo un proceso consultivo con los estados miembros de la región, incluyendo por supuesto a Brasil. También se consultó a la Comisión Interamericana de Mujeres y se consultó al Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, lo que se tiene ahora, estos principios de los que les voy a hablar, reflejan pues lo más avanzado que hay diría yo, en el mundo, hasta donde se puede, porque rescatan o recogen, mejor dicho, muchos de los estándares de Europa, del GDPR, de los estándares iberoamericanos, más los insumos de los cuerpos que les mencioné antes, la Comisión Interamericana de Mujeres y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, estos principios, lo que los caracteriza de otros instrumentos interamericanos, es que tienen un enfoque de derechos humanos y de poner al individuo, a la persona, en el centro. Y tienen también una perspectiva de género, incorporada de manera transversal en todos los principios. Entonces, bueno, esto es lo que los distingue. Ahora, ¿para qué sirven los principios? Nosotros, en la OEA, lo que queremos hacer es poner un piso común del cual los estados puedan partir para regular internamente la protección de datos personales. Hay distintos niveles de desarrollo en la región. Tenemos países como México, como Chile, como Argentina, que tienen una muy, muy avanzada legislación en materia de protección de datos personales, tienen órganos garantes dedicados a eso, etc. Y existen estados en los que el tema pues es relativamente nuevo y la protección de datos personales más bien se ha extraído de otra legislación, como la Ley de Derechos Humanos, ese tipo de cosas, pero no tiene un régimen propio. Nosotros entonces lo que estamos tratando es de armonizar posturas en la región y de darles a los estados un piso común del cual puedan ellos legislar. Entonces los principios están dirigidos a los estados, no a las empresas ni a las personas, aunque se tratan, pues evidentemente, de la protección de datos personales. Entonces, bueno, dicho esta breve introducción, paso a esta slide que es la privacidad. La anterior, perdón, esta. La privacidad es un concepto que, bueno, seguramente ustedes en Brasil, que todo el mundo es muy conocedor de los derechos humanos, han escuchado, pues el concepto de la privacidad está regulado por distintos instrumentos de derechos humanos y tiene que ver con el honor, con la dignidad, con la libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, de asociación. En otras palabras, es una esfera muy, muy cercana a nosotros, una esfera bastante íntima.
Las violaciones a la privacidad, entonces, pueden ser, por ejemplo, si yo me asomo por la ventana de una casa y veo qué está haciendo la familia. La protección de datos no la van a ver en este slide, porque la protección de datos no es un elemento del concepto de privacidad. Es una de las formas en las que nosotros protegemos la privacidad, pero no es un elemento constitutivo. Entonces yo puedo violar la privacidad de alguien sin tener contacto con sus datos personales. Entonces la privacidad es el género y los datos personales son la especie, son una patita nada más. Pasamos a la siguiente, ahora sí. Entonces un dato personal es información que identifica o puede usarse de manera razonable para identificar a una persona física de forma directa o indirecta. Entonces, desentrañando esta definición, tenemos uno que es información. Número 2, que identifica o puede usarse para identificar a una persona. Entonces, si es información que no sirve para ser identificable a una persona, no es un dato personal. Y finalmente dice persona física. Entonces, las empresas no tienen datos personales, los estados no tienen datos personales. Pasamos a la siguiente. Entonces, esto incluye distintas formas de expresión. Todos pensamos siempre en los datos personales, pues como, no sé, la dirección de mi casa. O, no sé, pensamos en letras y números casi siempre. Pero una huella digital es un dato personal porque ese diseño único que tiene es información que me puede hacer identificable. Un registro de voz también es un dato personal. Por supuesto, una fotografía, cualquier cosa que capte información que haga una persona identificable es un dato personal. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar, a lo largo de los principios, vamos a hablar principalmente de 3 actores. El primero es el responsable de los datos. El responsable es la persona que origina toda esta actividad de manejo de datos. Por ejemplo, si yo estoy en una tienda y el cajero me pide mi correo electrónico, él no es el responsable de los datos. El responsable es la tienda que le está diciendo a sus cajeros: capten los correos electrónicos de sus clientes. Por otra parte, está el encargado de los datos. El encargado es una persona a la que se contrata para que haga todo el manejo de datos. Pero realmente el encargado no decide qué se hace con esos datos. Él nada más obedece. En el ejemplo que les acabo de poner de la tienda, hablando de una cadena de tiendas, el corporativo podría contratar a una empresa que no tiene que ver con esa tienda para que procese esos datos. Entonces sería el encargado. Entonces el encargado tiene el control material de los datos, pero no es el que toma las decisiones. Y finalmente tenemos al titular, que somos todos nosotros, son las personas a las que se refieren los datos. Esos son entonces los 3 personajes que intervienen. Y aquí van a ver la palabra tratamiento de datos personales. Y el tratamiento es un término genérico que se refiere a todo el manejo de datos personales, desde que son recopilados hasta que se usan, se comparten o no se comparten, se almacenan, se destruyen, toda la vida de ese dato personal, desde que sale del titular y es captado por un responsable. Pasamos a la siguiente. Es agua, no piensen en otra cosa. Los principios tratan principalmente estos, ¿cuántos son? 6 temas que están viendo aquí frente a ustedes. Uno es la recopilación, es decir, cómo se extrae ese dato de la persona, cómo se capta ese dato. El siguiente es el tratamiento, que ya les expliqué lo que es en general, es todo el procesamiento de datos, desde que se recopilan hasta que termina su vida útil o se extingue. Los derechos ARCO Plus, que son lo clásico son los derechos ARCO, y aquí los estamos llamando ARCO Plus porque se agregó uno que venía desde el GDPR. También vamos a ver aspectos internacionales de la protección de datos personas, del tratamiento de datos, y vamos a ver excepciones a los principios, y por último, autoridades de protección de datos. Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver
los 3 primeros principios se refieren a la recopilación de datos. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son los principios que los estados, cuáles son las conductas que los estados deben de garantizar para que la recopilación de los datos sea legítima. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí la recopilación de los datos tiene que ser con finalidades legítimas, es decir, la razón por la cual se recopilan, lo que se va a hacer con los datos, debe de ajustarse no solo al marco legal, sino a las expectativas razonables de la persona. Deben de, por supuesto, siempre hacerse con métodos legales, legítimos y con el conocimiento de la persona. Pasamos al siguiente, por favor. Ok, la lealtad. Este principio lo que quiere decir es que la recopilación se tiene que hacer por requisitos y métodos legales. Entonces, si yo tengo un dispositivo que me permite, por ejemplo, clonar las tarjetas de crédito, pues evidentemente estoy captando información de forma ilegal. O en el tema ya muy específico de datos personales, si estoy extrayendo fotografías de los perfiles de Facebook de las personas sin su conocimiento ni su consentimiento, pues evidentemente que es un medio ilegal. También tiene que ver con las expectativas razonables, que esta palabra es clave, expectativas razonables de las personas, basadas en su relación con la entidad que los recopila. Y finalmente están los avisos de privacidad. Entonces, voy a detallar esto un poquito más adelante, pero por ahora basta decir que la recopilación tiene que hacerse de una manera legítima, de una manera que el titular espera razonablemente que se recopile y que tienen que darse los avisos de privacidad, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. ¿Pasamos? Transparencia. Ahí lo que los principios están diciendo es que antes o al momento en que los datos se están recopilando, la persona tiene que tener muy claro quién los está recopilando y para qué. ¿Cuál es la información de los datos que se están recopilando? ¿Cuáles se van a compartir con alguien más, con otro responsable? ¿Y qué derechos tiene esa persona frente a un tratamiento de sus datos que no le parezca? Entonces, por ejemplo, para ilustrar el tema de la transparencia, si una persona está comprando en línea, y esto seguramente les ha pasado, se están comprando en línea en una tienda y de repente les aparece... Bueno, viejo, una gomería por acá. Que dice que si quieren 20% de descuento, únete al club de, lo que sea, elite de compradores. Y tú das tu correo electrónico. Sabes razonablemente que lo van a usar para darte el descuento que te están prometiendo, pero que también lo van a usar para mandarte avisos promocionales, evidentemente. Esa es una expectativa razonable. Sin embargo, si ese responsable también está pensando vender tu correo electrónico, tu información a otras empresas, eso no es una expectativa razonable que tenga el titular, entonces deberían de manera muy clara informarte. También una parte de que rara vez vemos es cuáles son mis derechos. Si te doy la información, me das el descuento y luego no me gusta qué haces con los datos personales que te di. Entonces, ¿cuáles son los recursos? A eso se refiere este principio de transparencia. Pasamos al siguiente, por favor. Consentimiento. Este es uno de los temas claves, por supuesto, de la protección de datos personales. El consentimiento siempre debe de ser libre e informado. Solamente es válido cuando una persona sabe exactamente para qué y en qué términos está permitiendo que se traten sus datos personales. Ustedes seguramente han visto, y que esto además ha sucedido más frecuentemente en los últimos 3 años, que las apps del teléfono se están actualizando constantemente y cada vez que hacen una actualización nos piden otra vez el consentimiento. O en las compras online cada vez se pide más el consentimiento. Incluso en esta clase me acaban de pedir el consentimiento para grabar.
Entonces el tema del consentimiento es muy importante, pero el que haya más avisos sobre los avisos de privacidad que se llaman, no quiere decir que el consentimiento realmente sea válido. Los avisos solamente funcionan desde el punto de vista jurídico cuando las personas pueden hacer, gracias a ese aviso, una elección verdadera y libre. Entonces, por ejemplo, si yo le pido el consentimiento a alguien en un aviso de privacidad que tiene 25 páginas, que tiene una letra font 4, difícil de leer y que no se puede magnificar para que nadie la vea, y al final la aceptan, ¿es válido realmente ese consentimiento? ¿Fue una elección o no? Cuando tenemos que obtener un servicio rápidamente y nos aparece el aviso de privacidad como condición para obtener el servicio, pues no lo vamos a leer, nadie lo hace. También el lenguaje de los avisos de privacidad generalmente está diseñado para que nadie lo entienda y nadie lea el aviso de privacidad. Entonces, consentir a ciegas no es realmente consentir. También hay puntos importantes en el consentimiento, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando el consentimiento es condición para recibir un producto o un servicio? En el caso, por ejemplo, de, no sé, comprar algo en línea, cualquier cosa que haya en cualquier farmacia, si una farmacia me pide el consentimiento como requisito para venderme, pues puedo ver otras opciones. Tengo 20 farmacias, yo estoy ahorita en Río de Janeiro, aquí hospedado en Copacabana, y si salgo a caminar en menos de 5 minutos puedo llegar a 10 farmacias, hay muchas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aerolíneas? ¿Qué pasa cuando Gol tiene un vuelo a donde tú quieres ir? Es la única aerolínea que lo tiene. Y tienes que, como consecuencia, como prerequisito para comprar tu boleto online, necesitas aceptar, consentir en su política de tratamiento de datos. ¿Estás realmente eligiendo? ¿Tienes una elección válida si no hay competencia, si no hay opciones? Si te están condicionando el servicio. Esos son temas que quedan pendientes en el consentimiento y que yo les dejo sobre la mesa. Pero los principios entonces dicen que el consentimiento tiene que ser una elección verdadera. Ahora, nos da alternativas al consentimiento expreso. Por ejemplo, el consentimiento inferido, y voy a hablar primero del consentimiento inferido. El inferido es el que se desprende de conductas previas entre el responsable y el titular. Por ejemplo, si yo autorizo a Amazon a que trate mis datos personales con Amazon normal y luego quiero hacer un upgrade a Amazon Prime, se infiere que mi consentimiento es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me matriculo en la Universidad de Campinas y les doy cierta información para que me pueda matricular en la carrera de Derecho, ya que tengo mi título de abogado, regreso a la universidad y digo, quiero hacer una maestría, pues se infiere que les doy consentimiento para usar mis datos para esos mismos fines académicos, aunque ya sea un nuevo ciclo. Eso es a lo que se refiere el consentimiento inferido. El consentimiento implícito, por otra parte, es el que se desprende de la conducta del titular. Por ejemplo, si Pedro me dice que va a grabar esta clase y nadie nos opusimos, nadie pagamos y nos salimos, nadie nos desconectamos, pues se infiere que estamos consintiendo, aunque no expresamente hayamos todos dicho que sí. Creo que yo sí dije que sí, pero no sé ustedes. Entonces, bueno, esas son las variables, las alternativas al consentimiento explícito, consentimiento inferido y el implícito. Y bueno, hay bases legales alternativas al consentimiento, como por ejemplo cuando la ley fiscal obliga a un banco a entregar información a la autoridad tributaria. No necesariamente vamos a consentir, no nos van a preguntar, pero la ley les está dando una base legal que suple el consentimiento.
Eso es lo que reconocen los principios y es a lo que se refiere con bases legales alternativas. ¿Pasamos? Pertinencia. Bueno. Los datos personales deben de guardar una relación, como dice aquí, razonable con las finalidades para las que hayan sido recopilados. Por ejemplo, si yo voy a una tienda y me quiero comprar este saco, y a la hora que llego, el cajero me dice, ¿me da su tarjeta de crédito? Le doy mi tarjeta de crédito. ¿Me da su correo electrónico, su fecha de cumpleaños, su dirección? Cabe la pregunta, ¿necesita esta información para cobrarme? Que eso es el principio de necesidad que vamos a ver en la siguiente, pero ¿es pertinente? Por otra parte, cuando yo voy al doctor, con un doctor nuevo, pues me va a pedir mucha información, me va a preguntar, ¿no? Mi edad, mi estatura, mi peso, cuáles son mis síntomas, pero en algún momento la mejor pregunta, ¿a qué te dedicas? Y después me pregunta, ¿tienes relaciones sexuales con muchas personas, por ejemplo? ¿Tienes sexo desprotegido? ¿Consumes drogas? Son preguntas ya mucho más cerca de la esfera íntima que implican datos personales muy delicados que me están pidiendo que revele, pero sin embargo sí son pertinentes para la prestación de un servicio médico porque pueden tener implicaciones en el tratamiento. Entonces hay que siempre estar pendientes, es lo que le piden los principios a los estados, desarrollar siempre legislación interna que permita hacer las preguntas pertinentes, aun si se relacionan con datos personales, siempre y cuando sean pertinentes, y el principio de necesidad también, que vamos a ver en la siguiente. ¿Pasamos? Bueno, aquí está un poquito, es que pertinencia y necesidad para mí se relacionan mucho. Aquí habla pues de que solamente se deben tratar los datos necesarios para cumplir con la finalidad de la recopilación. En otras palabras, no recopiles más datos de los que necesitas. Ese es el mensaje. También este principio de necesidad incluye el elemento de limitación, de tratamiento limitado, que es tratar sobre el mínimo requerido para la finalidad expresa, y el principio de proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, el tratamiento limitado tiene mucho que ver con el contexto. Por ejemplo, en el caso de emergencia o de operaciones humanitarias, se pueden tratar datos sin consentimiento para salvaguardar los intereses legítimos del titular, pero solo el mínimo requerido. En otras palabras, si una operación humanitaria se rescata a una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte y se le va a prestar auxilio médico, a lo mejor se le hace una toma de sangre para ver qué sangre se le puede donar. Bueno, pero esos son datos personales, pero solamente se van a tratar para ese fin específico que es legítimo y que salvaguarda intereses vitales del titular. Por otra parte, el de proporcionalidad habla de un equilibrio entre intereses en pugna, es decir, el interés del responsable y del titular. Aquí también es importante mencionar que el tratamiento limitado tiene que ver la relación entre el titular y el recopilador. Por ejemplo, cuando yo consigo un trabajo, empiezo a trabajar en un lugar, me piden mucha información personal, ¿no? Número de seguridad social, número de pasaporte, edad, certificados de estudios, etcétera, etcétera. Toda esa información tienen para contratar. Si la empresa me va a dar un seguro médico como parte de mis prestaciones, yo tengo una expectativa razonable que por mi relación con ellos van a usar esa información que les di para que me contraten, la van a usar para otra finalidad que es contratar un seguro para mí. También para realizar pagos de seguridad social, por ejemplo, en mi nombre, van a dar datos personales míos, información financiera y de otro tipo a la autoridad tributaria para pagar las contribuciones patronales al fisco. Entonces, vemos aquí que
el tratamiento puede ser limitado por la necesidad y lo que dicta si es apropiado o no es la finalidad de ese tratamiento y las expectativas razonables del titular, como ya vimos, y en este caso también la relación entre el titular y el recopilado. Pasamos al siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a ver ya aspectos más generales. Entonces, ya vimos todo lo relacionado a la recopilación de los datos. ¿Cómo se recopilan? ¿Para qué se recopilan? Ahora, vamos, ¿qué se nos tiene que decir cuando se recopilan nuestros datos? ¿Cuáles son los métodos legítimos? Ahora vamos a ver qué pasa ya que tienen nuestros datos, que es cuando empiezan a procesarlos. Hay quienes dicen que es cuando empieza el tratamiento, hay quienes dicen, creo que es la mayoría, que el tratamiento empieza desde la recopilación. En cualquier caso, ya tienen nuestros datos, vamos a ver ahora qué pasa. Siguiente. Bueno, esto ya, el tratamiento limitado ya lo vi, pues pasamos a la siguiente. Ok, este es un ejemplo un ejemplo positivo, un círculo virtuoso de tratamiento limitado de los datos. Entonces, esta persona está haciendo una compra en Amazon, está dando algunos datos personales, no muchos, para adquirir la mercancía. Amazon, sin preguntarle expresamente a ella, va a compartir ciertos datos personales con FedEx para que entregue el producto. Pero Amazon recibe esta cantidad de datos de ella y solo va a compartir esta cantidad con FedEx, porque FedEx solamente necesita saber tu nombre y tu dirección para hacer su envío, y necesita un dato de contacto para avisarte que ya se entregó el producto. Es todo lo que necesita. No necesitan tu número de tarjeta de crédito, no necesitan ver el historial de tu cuenta con Amazon, que has comprado antes, cuánto has pagado, etc. Entonces, es un ejemplo de tratamiento limitado y de consentimiento inferido. Entonces, insisto, es el círculo virtuoso en el que a ella no se le está pidiendo consentimiento múltiples veces para cada paso del